Amigos televidentes de Canal 9, tengan muy buenas tardes. Pues en esta oportunidad una vez más nos encontramos en el hogar de don Maco Puy. Pues en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la tradición de la Verónica. Don Maco, pues buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, público televidente de Canal 9. Gracias también, agradezco la invitación de Canal 9 aquí en mi hogar y también a don Pedro. Este día es un día de recuerdos, de tradición para mí. En esta oportunidad yo conmemoro aquí el miércoles santo, ya que antiguamente, no antiguamente se sacaba la Verónica por estos días, don Pedro. Don Maco, cuéntenos un poco, ¿verdad? Más que todas las personas que son jóvenes, ¿verdad? Que ya no vieron esta tradición porque ya se acabó, por lo que yo he visto. ¿Cómo surge la tradición de la Verónica? Dice don Pedro que la tradición de la Verónica, yo fui invitado con la Verónica cuando lo sacaba. Yo cuando así sentía en el mundo, lo sacaba el que en paz descanso, Federico Paredes Lico, un gran personaje del fútbol. ¿Se podría decir que fue uno de los primeros que inició con esta tradición? No, tal vez no inició, no, que ya la tradición venía desde mucho más antes. O sea que cuando usted llegó a conocer era él el que lo tenía. Era él que lo tenía, don Pedro. Pero la tradición de antes ya venía así porque mi padre me hablaba respecto bastante de la Verónica. Cuando hablamos de la Verónica, don Maco, ¿qué significado tiene la Virgencita? Porque yo veo que lleva el rostro de Jesús. Sí, la Verónica significa, don Pedro, es que cuando Jesús se iba en la pasión, ella lo encuentra y le limpia el rostro a Jesús, y ya cuando lo limpia se da cuenta que queda el rostro de Jesús en el manto, y luego toda la gente que estaba en ese entonces con Jesús gritaban que era un milagro lo que había sucedido, de que se reflejaba el rostro de Jesús en el manto de ella. Eso es lo que significa la Verónica. Pero Maco, cuéntenos un poco de en qué día y qué fecha se sacaba la Verónica de Semana Santa. Las fechas, como lo que es la Semana Santa, es movible. Entonces, pero siempre es el miércoles santo en la noche, se saca la Verónica. Vamos como el día de hoy. Sí, como el día de hoy miércoles santo, por eso es que yo tengo a la Virgen Verónica ahí. Y también agradezco a la familia Camey que me lo haya prestado para esta entrevista, ya que no soy dueño de ella. Y agradezco a la persona de la familia Camey que me hizo favor para hacer este reportaje referente a la Verónica, ya que actualmente ya es muy poco que se va a ver de la Verónica, porque en ese tiempo, como le comento con don Federico Paredes, yo me acuerdo que en el año 1965, yo era patojo todavía, y iba yo con la Verónica y me decía, vos fíjate que no hay muchos muchachos, me decía, pero no hay quien se hace cargo, porque se agarran dos barrios. Se agarraba el barrio del Calvario y la Joya, y lo que es San Gaspar y el Huite. Entonces me decía, necesito un cantante en cada lado. Andate vos, me decía, vos vas cantando y ya sabes cómo es, me decía. Y entonces me ponía un señor ya grande que fuera representante para llevar el orden, ¿verdad? Porque uno quiere la juventud, ese tiempo también se resalta en echarse sus traguitos o qué sé yo, ¿verdad? Porque ya tarde de la noche. Iniciaron aproximadamente a las 8 de la noche se iniciaba. Lo primero que se hacía es que se sacaba la Verónica de la casa de don Lico y se llevaba para la iglesia. Ahí era a las 8 de la noche, ahí se iba a cantar la primera vez en la iglesia. Y ahí empezaba. Sí, ahí se empezaba, pero no ahí se empezaba porque era en la iglesia y luego en la cárcel. Antes había cárcel aquí en San Martín. ¿Por qué en la cárcel, don Maco? Porque según la tradición, ella es donde buscaba primero, ¿va? Entonces, según la leyenda, ahí nos llevaban. Entonces de ahí veníamos al cementerio. Del cementerio, y ahí entonces nos íbamos hasta lo que era la bendición que le decían antes, allá en la gasolinera.
y ahí nos repartimos con los grupos de jóvenes. No me dejarán mentir, hay unos viejos como yo que salían a gritar con la Verónica. Entonces, cada quien con su grupo. Yo me llevaba a mi grupo en el barrio de La Joya, otro ahí en el barrio del Huite, así nos íbamos con Lico, hasta que cierta edad Lico ya no lo pudo sacar. Entonces me dijo a mí, si querés Patojo, seguir. Y así es como me quedé yo con la tradición de la Verónica. Aquí venían los muchachos conmigo y luego con lo que se juntaba, hacíamos una misa y si sobraba se le hacía su túnica a la Virgen, que en ese entonces doña Paquita Alugrés nos prestaba las imágenes. Don Maco, entiendo por lo que me dice que cuando yo le pregunto en la cárcel, porque ahí lo buscaba, como que la tradición es que la Virgencita buscaba a Jesús, ¿no? Así es, lo buscaba. Esa es la tradición que ella lo buscaba. Don Maco, y para eso entonces, esos grupitos, ¿como de cuántos eran los que tenían que salir o los que quisieran? Los que quisieran, siempre y cuando, digamos, había unos 4 o 5 responsables, hasta a veces iban auxiliares, ¿verdad?, para que haya orden. Como le digo, hay gente que está viviendo en la calle, eso sí ha sido, ¿va? Y así sigue haciendo, y ya llegan ebrios a integrar los grupos, ya se vuelva. Sí, pues, ya va un auxiliar, le dice, mira, tranquilo o alguna cosa. Y viera don Pedro que antes era bien, no le podía decir alegre, no sé cómo expresarme, pero la verdad que salíamos de allí y nos veníamos. Y todas las casas ya nos estaban esperando. Don Maco, ¿pero ustedes entraban o solo era en la puerta? Cantábamos afuera y ya la gente sabía que terminar de contar afuera, ya ellos abrían. Pero déjame decirle que antes del terremoto eran unas casas grandes. Ahorita las casas, como le explicara yo, son un tipo de habitaciones. Antes eran grandísimas las casas, inclusive las cofradías. Desde ese tiempo ya se venían los mayordomos y en las cofradías estaban esperando a la Verónica. Y entonces ahí ya se tenía que cantar la pasión de Jesús y luego ahí nos daban comida, nos daban atol, e inclusive hay partes que hasta nos daban ponche, hay quienes tenían guaro, nos daban un trago, así sucesivamente, pero para decirle verdad, nunca aquello pues de ponerse uno bolo, porque uno va con devoción. Sí, el compromiso, Virgen, sobre todo. con la devoción con la Virgen, pero así se fue don Pedro, hasta que ya entonces surgió el miércoles santo la procesión infantil. Cuando surgió la procesión infantil, entonces ya yo me recuerdo que el primer año entraba a las 9 de la noche. Solo entraba la procesión, salía nosotros con la Verónica. Pero ya a través de los años, ya la procesión del infantil iba entrando a la 1 a medianoche. Entonces ya cuando uno pasaba, ya no estaba la gente, andaba en la procesión. Sí, pues. Eso ya se fue sucediendo cuando hubo eso, yo creo que fue después del terremoto sufrieron todo. Don Marco, eso. ¿y usted será que nos podría contar, o si usted se acuerda, por lo que usted dice que usted fue uno de ellos, y nos podría mencionar algunos personajes que anduvieron con la Verónica también? Sí, en los personajes que anteriormente yo me recuerdo que andaban con Lico, emprestaba las lámparas, también Margarito Paredes, inclusive puedo mencionar al pelón que le dicen Alfonso Toc, que también en ese tiempo yo lo conocí con la Verónica, con Federico Paredes, y también recuerdo del finado Chepe López, o como le decían, el Cuch, siempre él participaba también en ese tiempo con Lico, y poco a poco se fueron yendo los viejos y fueron llegando la juventud. Ya conmigo esa fue otra etapa pues de como quién que iba a usted salir. en cierta ocasión me mencionaba de un tal Juan también. Ah, sí, dice que ya le podría mencionar yo
ya fue después del terremoto, después de la violencia, creo. Ya fue eso cuando entonces ya estaba aquí, yo ya estaba la Verónica mía, me la había pasado el hijo porque ya estaba grande. Entonces me pasaba la misma cosa, que yo no tenía cantante. Yo cantaba, y quién iba a agarrar los otros dos barrios para terminarlos. Entonces yo tenía que buscar quién. Entonces fue cuando con el finado Juan Boc nos conocimos con él, y él participaba con nosotros, y él se agarraba un barrio y los dos barrios y otros dos barrios. Así se fue yendo la Virgen, se fueron así yendo varios personajes con la Verónica, y como le digo, y yo bien me recuerdo que después de eso, y lamentablemente fue muy duro para mí, porque me mandaron a llamar un día, me dijeron que yo no tenía por qué sacar a la Verónica, porque tenía que ser la hermandad o comité de Calvario. Entonces en sí, los últimos que lo sacaron a los personajes, porque siempre hay alguien que le gusta y que lleva el... sí, hay varios quienes les gusta. ¿Quiénes serían los últimos que lo sacaron? Para mí los últimos, usted fue que, como le dije, cuando en ese entonces estábamos el finado Juan y yo recuerdo, porque después yo me fui con los bomberos a trabajar, pero siempre venía el miércoles santo, y se me agrupaba bastante gente. Ya tengo años que de haber hecho eso, ya son raros los personajes que se me Don vienen a la Maco, mente. me imagino que yo nunca anduve en esas cuestiones porque era pequeño. Sí, así pero es. me imagino que eso también era parte de la cultura de nuestro pueblo, es parte de las tradiciones. Pero cuénteme un poco, ¿cómo recibía la gente ese grupito? Pues fíjese que la gente, como lo decía, ya después del terremoto ya bajó, y mucho más cuando ya sacaban la procesión, pero mucho más antes la gente lo esperaba a la Virgen. No había ni una casa que no estuvieran esperando, pero le voy a contar, en el 1970 por ahí, ya la gente ahí estaba esperando, como sea, con atole y con todo, esperaba a la Virgen. Sí, le preguntaba esto porque viene eso que se me han contado otras personas, que era bien alegre porque ahí donde les daban chuchitos, ahí donde les daban café con pan. Así es. Oye, como que si uno ahí... Sí, ya la gente lo esperaba, ya la gente ya sabía las cofradías, todas las personas, ahorita me está acordando de un personaje también muy conocido en San Martín por la gente de la edad mía, que era don Victoriano Guerra. Él siempre esperaba a la Virgen ahí en su casa, porque sacaban primero todo lo que era el centro, después se comenzaba de la bendición y se venían de casa en casa hasta llegar donde Toyano. Ahí era el primer descanso que daba la Virgen. Ahí nos esperaban con atol de pelotas, otro año con atol blanco, así como me acuerdo de doña Lola, que vivía allá en el cerro, la mamá de Martín. Ella nos esperaba con comida. O sea que ahí donde no solo les daban refacción, sino que también comida, me imagino que de la alegría que llegaba la visita. De la visita, porque ya ellos ya estaban esperando con incenso y todo en las casas. Otro también que me recuerdo era el finado Margarito Par, que él también esperaba a la Virgen, aquí con el finado dice Nazario Pinol. Todos los pinoles esperaban así. Esos son los que hacían digamos, la reliquia, o se le podía decir atol, comida y todo eso. Ahora en general todas las casas abrían para recibir a la Virgen, y descansaban, visitaban, una cosa así como cuando es el día de la Navidad, cuando sacan al niño los mayordomos en visita de las casas, así se secaba la Virgen. Y más o menos el horario en que iban terminando con las visitas, ¿de qué hora era? En ese tiempo, fíjese usted, cuando yo me inicié, se comenzaba a las 8 de la noche y se terminaba a las 5 de la mañana. O sea que sí, era un recorrido grande. Son recorridos que, cansado, como le digo, imagino. sí. La gente, hay quienes, los jóvenes que eran aquel tiempo eran jóvenes, amanecían el día Jueves Santo todos roncos. No podían decir que mira vos esto con sus comentarios, que voy con la Verónica, no puedo hablar, va.
Y entonces sucesivamente el día jueves santo amanecían todos desvelados. Entonces toda la gente que iba ahí, yo muy bien me acuerdo, toda la gente que sí nos esperaban con esa visita. Pero como les digo, a través del tiempo lamentablemente pues fue cambiando, pues. Por eso mi idea es ahorita, va, que hay niños, hay jóvenes que no conocen cómo es la Virgen Verónica, cómo es su historia, va. Por eso traje a la Virgen, porque para que se den cuenta, y como le digo, es parte de la cultura de San Martín. Lamentablemente hay ciertas personas que siempre están en contra de eso, pero Guatemala y San Martín son ricos en tradiciones. Exacto, ¿no? Y siempre va a pasar eso, ¿verdad? Que hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, pero así es la vida y así la vivimos siempre, ¿verdad? Sí, yo por eso le mencionaba que de aquí me mandaron a traer, dejé la Verónica en poder de la hermandad. Lamentablemente la decayeron porque después volvió a traerse aquí conmigo, vino uno ya que yo no me recuerdo, no me da pena mencionar el apodo con que lo conocía yo, pero él ya murió y me dijo, mira vos, fíjate que yo tengo mucho compromiso, sácate la Verona, y vino a llegar aquí. Yo lamentable, dije yo, la voy a hacer. Todavía lo saqué, no sé en qué año que se juntaron los muchachos otra vez conmigo, siempre me preguntaban sacar la Verona, saquemos la Verona, pero lamentablemente ya mis años ya han pasado. Sí, es muy cansado, ¿verdad? Sí. Yo exhorto pues a la juventud, o pues a todos los muchachos que no se olviden de esta tradición, porque yo, si no estoy mal, hay un muchacho que es de ahí, de Jesús, que él lo sacó otras 2 veces. No sé, ahora por la pandemia, no sé qué, no se puede hacer nada. Puede ser que por eso. No se puede hacer nada, pero comenzando la pandemia, yo sí rogaría apoyo a la Casa de la Cultura para que volvamos con esa tradición, que no se nos termine. Porque igual me pasa con el cinturón. El cinturón no fui yo una persona que yo la dispuse, no. Ese cinturón ha venido de mucho más antes. Y cuando la gente ya va decayendo por lo viejo, me dicen, pues Patojo, vamos, me decían antes. Sí, Marco, y así fue, así sucesivamente bien estaba al respecto, que uno a veces quisiera, pero acuérdese que también los tiempos van cambiando y ya los muchachos de hoy en día ya no, como que ya no quieren seguir esas cosas, ¿verdad? Entonces tampoco se les puede hacer a la fuerza. Pero dice que volviendo al tema, usted decía que en el grupito donde salían que podían ir muchos, ¿verdad? Pero me imagino que los que cantaban no eran todos, sino que tenían que ser los que se sabían el canto, por lo menos 2 personas. Dice que cuando tocaba de cantar, todos cantaban. Solo el primero es el que canta uno, y ahí lo que dice el uno lo dicen todos, gritado. O sea que sí podían cantar. O sea todos. que lo dicen gritado para que la gente oye dónde viene. Ya decir, por ahí viene la Verónica, abrimos la casa, recibamos. Hay gente. Ya oían los gritos de las personas. Los gritos de las personas a las horas de la noche se levantaban con incenso, ir a encontrar a la Virgen, que ha llevado para adentro, descansen. Y como ya era una tradición de año con año. Don Maco, ya para finalizar un poco la entrevista, quizás nos van a estar viendo los niños, ¿verdad? Y se preguntarían, pero ¿cómo decían, cómo cantaban? ¿Será que usted nos puede cantar un pedacito de lo que se hacía para que también ellos sepan, ¿verdad?, cómo era la tradición de antes? Sí, don Pedro, con mucho gusto. La verdad que para mí es un gusto de hacerlo eso, porque me siento bien, y yo, una cosa que yo me siento bien, yo lo hago. Hay un canto que se hace cuando está uno en la orilla de la puerta de la casa, y hay otro canto donde como le dijera, hay imágenes, por ejemplo, como le dijera, tal vez no sé la palabra adecuada, ¿va? Cuando hay imágenes de bulto, o sea, que las cofradías, todo eso. Entonces ya ahí uno entra, al entrar ya tiene que cantar otra vez la pasión de Jesús, pero entonces ya es la misma letra, solo que la otra ya se canta más despacio. Entonces la primera
Don Pedro, para cuando uno está afuera, se canta más rápido. Entonces la persona contesta más rápido. Y como le dice, tiene que ser gritado para que la gente oye dónde va la Virgen. Al menos así me enseñaron a mí. Sí, y así lo he cantado. A veces también déjeme comentar lo que han venido también cuando no estaba la pandemia, estudiantes, y vienen a decir, mire usted, la verdad que venimos con usted, cómo es la televisión de la Verónica, que cantaban y todo, ¿va? Y yo les he explicado también cómo son los cantos. Hay mucha gente que créeme que se acuerda. Yo me doy cuenta, hay personas que se acuerdan de decir, hay personas que me han dicho a mí, mire usted, ¿qué pasó con el Centurión que no lo sacó? ¿Qué pasó con la Verónica? Pero lamentablemente hay gente, que sí hay gente para sacarlo, pero hay gente también que no le gusta. Entonces no todos somos moneditas. Sí, es que eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa en estos adorados tiempos. Pues para decirle a usted, vamos, si usted me quiere acompañar, lo va a hacer solo, en lo que es el canto de la Verónica, afuera. La primera llegada es así. ¡Ay, la Santa Cruz! ¡Ay, la Santa Cruz! ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Ay, la pasión de Jesús! ¡Ay, la pasión de Jesús! ¡Ahí está Monte Calvario! ¡Ahí está Monte Calvario! ¡Ay, siempre llamé Jesús! A ese es lo que es el inicio de afuera. Ahora cuando entramos adentro de la casa, entonces ya tiene que ser otro canto. Entonces se canta así, ¿eh? ¡Ay, la Santa Cruz! ¡Ay, la pasión de Jesús! ¡Ay, está Monte Calvario! ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Ay, Dios por todos los siglos! ¡Ay, siempre y amén, Jesús! Eso se canta cuando hay en las cofradías. Eso es cuando hay cofradías adentro, cuando hay, ¿cómo se llama? O le dicen a uno, los dueños en la casa, mire, quiero la pasión de Jesús. Entonces ya es más despacio y así van todos. O sea que cuando entran en una casa, eso es lo que van a ir a hacer en la casa en sí. Eso. Y los acompañan los dueños de la casa. Lo acompaña el dueño de la casa y, como le digo, con incienso, con todo. Con todo. Se podría decir que esa es la visita. Era eso. Eso era una visita. Y como le digo yo, si todavía la sigan sacando, gracias a Dios, que sigan adelante. Y si no, vamos a ver, pero mientras que yo esté vivo, vamos a tratar de otra manera de que no se pierda esa costumbre y tradición que tiene nuestro querido San Martín Jirotepec. Bueno, Maco, la verdad que le agradecemos el tiempo que nos está regalando, el tiempo, un poco de historia que nos está contando. Y a ustedes, amigos televidentes, pues es así como Canal 9 les lleva un poquito de tradición y costumbre de nuestro pueblo, y los esperamos en una próxima.